presentar. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Sánchez, actualmente tengo 43 años, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 99, es decir que ya tengo 21 años, en julio cumplo 21 años. Cuando terminé la universidad, tuve la suerte de primero de practicar en el séptimo ciclo practiqué en Luz del Sur, luego estuve en ABB, en Bacus y Johnston, allá en la sede colonial, de CZ. Y de ahí en esos tiempos hubo un programa de becas para irse a Tacna a trabajar, porque había Electroperú y empresas que no fueron privatizadas, tenía gente muy mayor, ¿no? Muy mayor y que estaban ya por jubilarse. Entonces hubo un concurso de becas ahí justo cuando terminé la universidad y me fui a Tacna a trabajar en la Central Técnica de Calana, que ahora está acá en Pisco, en Independencia. 4 grupos Huarcila y la Central Hidroeléctrica de Aricota 1 y 2, que tiene el año 65, que hoy sigue trabajando, sigue operando muy bien, hecho por japoneses. Luego volví a Luz del Sur, estuve 5 años ahí entre Luz del Sur, Texsur, y gracias a Dios en el año 2005 Enersur, que ahora es Engie, hace un concurso para su centro de control en Lima, porque antes el centro de control era en Hilo. Entonces tuve la oportunidad de postular e ingresamos al centro de control y de ahí ya el siguiente año hubo un concurso externo para jefe de turno. Ya me fui a Chilca y desde 2006 vengo trabajando en centrales termoeléctricas. Ya, pero a turbinas a gas, porque yo ya trabajaba en Calana, ¿no? Con centrales con grupos o motores reciprocantes. Desde 2006 a la fecha son 14 años que voy a cumplir más o menos en junio o mayo, no recuerdo bien por ahí. Así que al principio yo soy electricista, ¿no? Y cuando fui a trabajar allá en Chilca, era todo un reto. Y gracias a Dios que yo recuerdo que de repente algunos de ustedes les han enseñado, si hay alguien de la Universidad del Callao, de la UNI, el profesor Rosell de termodinámica. Muy bueno el profesor, muy claro para explicar. Y luego en el octavo ciclo nos tocó máquinas térmicas. Yo llevé en el quinto ciclo fluido termodinámica y en el octavo tocaba máquinas térmicas con turbomáquinas. Y bueno, comenzamos a avanzar el curso y llegamos a un punto donde habían ciclos de vapor y problemas y ejercicios, ¿no? Y era muy complejo. El profesor que nos enseñaba tenía poco tiempo, venía de mecánica a eléctrica y bueno, avanzaba su clase rápido y se iba. Algo me decía que iba a tener problemas en ese curso. Entonces, buscando información y libros, recuerdo que yo tengo mi casa aún, tengo una casa frente a Universidad del Callao, pero ahorita vivo en San Miguel. Tengo mi casa frente a la puerta principal de la Universidad del Callao, la ciudad del pescador, si conoce. Entonces, como tenía tiempo, me acuerdo que una tarde, me fui a la Universidad del Callao, entré, y me fui a la biblioteca de la eléctrica electrónica y pregunté por algunos libros de máquinas térmicas. Y me dieron en ese tiempo el libro de Morán Chapiro, de termodinámica. En ese tiempo eran 2 tomos. Ese libro lo comencé a ver y me pareció muy sencillo. Y de ahí entendí y aprendí. ¿Y sabes cuál era la clave ahí? Que los cálculos eran aritméticos, o sea, no eran cálculos más complejos ni programas así complejos como tenemos los electricistas, ¿no? Entonces, eso fue la clave para decir, oye, esto no es tan difícil, ¿no? Y gracias a Dios que ese libro me ayudó mucho y ya cuando comencé a trabajar en el 2006 en máquinas térmicas, en turbinas a gas, luego turbinas a vapor, ya utilicé otros libros que en ese tiempo, cuando yo estudiaba termodinámica, era el Van Wylen, ¿no? Y ya con el Morán Chapiro
después ya vino el Zenger, el Postigo, y una serie de libros de unos peruanos también, de un profesor Ugarte de la ingeniería, también muy bueno. Creo que tengo todos esos libros, el Frailes, el Zenger. El Zenger es muy didáctico también, pero bueno, o sea, en general, ya ya cuando tú ves el fenómeno, o sea, la turbina gas, la turbina vapor, ya llevarlo a números es más sencillo, porque el sistema de control te da todas las variables necesarias. Las variables termodinámicas son la presión, la temperatura. Con presión, temperatura, tú puedes hallar cualquier tipo de variable, dependiendo si es una turbina gas, tomando el aire como un gas ideal, o la turbina vapor de agua. Pues, hay tablas de vapor de agua pues infinitas, en unidades internacionales y en unidades inglesas. Entonces, esa es la historia, y a la cual yo, siendo electricista, puedo decir que aprendí bastante de cómo aplicar las fórmulas termodinámicas y cómo inclusive hacer modelos de mis propias turbinas donde yo trabajo, mis propias plantas. Y bueno, si es que ustedes no creen, cuando vayan a ver alguna vez alguna central de turbinas a gas, turbinas a vapor, el 45% de los que operan ahí son ingenieros electricistas. Raro, pues dirán, y los mecánicos, más que todo hay mecánicos eléctricos, mecánicos eléctricos y electrónicos también, por el sistema de control, es muy importante los electrónicos. Pero bueno, esa es la historia mía y la comparto aquí con ustedes, y vamos a hacer algo rápido, porque en realidad en esta hora y cuarto que vamos a conversar, dudo mucho que se aprenda pues todo lo que tiene que aprender, sino realmente es un conversatorio para que cuando ustedes comiencen su curso de máquinas térmicas lo hagan de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en el país, por ejemplo, cuando comenzó la primera central que fue de Ventanilla, lo bueno que todos fueron peruanos, ¿no? Luego fue la de Calpa, la de Chica 1 en el sur, también fuimos peruanos, pero ya cuando pasaron a Calpa trajo ya algunos extranjeros, pero no se estaba dando quizás la formación de las personas que veníamos atrás. Ya con más plantas que se han ido construyendo, instalando, hemos tenido mucho más cabida y hemos tenido ya más oportunidades, pero sigue siendo un grupo muy pequeño. Si ustedes conocen gente que trabaja en centrales térmicas, no en centro de control, sino en centrales térmicas, operando, haciendo mantenimiento, son muy pocos, es un grupo muy reducido y generalmente dando vueltas. Sale de un trabajo, se va a otro. Pues yo he trabajado en Engie, en Calpa, y ahora estoy en Termochilca, y bueno, de las grandes solamente me falta ahora Fénix y Enel. Pero ya dudo mucho que yo entre ahí, porque ya a mi edad es más difícil, sobre todo por la posición también. Yo soy el encargado de la planta, el jefe de la planta, y en mi cargo está la gente de operaciones y mantenimiento. Bueno, lo único que sé que luego que pase esta etapa, porque todos tenemos llegas a una meseta, llegas a un punto superior y de ahí ya te vas manteniendo, pero hay gente joven que también reclama el puesto. Es como cuando los leones, ¿no? El león, el macho alfa está ahí, pero va a llegar a un punto donde va envejeciendo y el león más joven que es de la manada está viendo ahí cómo está perdiendo cualidades, y hay un momento que va y lo enfrenta, y si no está, y la otra persona todavía no está actualizada o preparada, puede ser desplazada, ¿no? Entonces yo lo que quiero es, terminando de aquí, ya seguir trabajando en esto hasta seguir capacitándome mucho, pero va a llegar un punto donde todos es así, nadie es eterno en un trabajo, es una alta rotación. Entonces en algún momento yo me dedicaré a la docencia, que en realidad es lo que siempre he hecho, ¿no? He enseñado en academias, en universidades, institutos, y me encanta mucho la docencia, siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, por eso cuando me invitan a hacer cursos o seminarios,
estoy aquí con ustedes. Bueno, si no hay más, vamos a avanzar, a hacer algunos recordaris de su curso de termodinámica. Este es una revisión rápida, en realidad no va a haber mucha profundidad, solamente que se queden algunos conceptos claros. ¿Qué significa termodinámica, no? Esto viene de dos palabras griegas, ¿no? Terme, que es calor, y dynamis, que es fuerza. Indica esto, ¿no? Y entender la termodinámica es una ciencia o es una disciplina que se encarga de estudiar el calor y sus propiedades. ¿Para qué? Para producir trabajo. Definitivamente es lo más sencillo de determinar qué es la termodinámica, ¿no? De la termodinámica viene, bueno, ¿qué es la termotecnia, no? También igual, termo, calor, tecnia, es método, formas, ¿no? Entonces es una rama de la ciencia que se encarga de buscarle las aplicaciones del calor para aplicarlas en la industria o en algún proceso. Esa es la termotecnia. Dentro de la termodinámica, en los conceptos fundamentales es muy importante los conceptos de sistema, frontera y entorno, ¿no? ¿Qué es un sistema? Es todo aquella materia, cuerpo, masa en la cual uno quiere estudiar. Por ejemplo, un sistema puede ser un compresor de aire. Un compresor de aire. Entonces, ¿yo qué hago con el compresor? Quiero saber la presión, el flujo y la temperatura del aire que ingresa y quiero controlar la presión, flujo y temperatura del aire que sale, el compresor. O también una turbina a vapor o una turbina a gas. Ese es el sistema. Es una región que yo quiero estudiar o analizar. Ahora, como toda región, ustedes saben que una región tiene una frontera o un límite. Entonces, si ustedes ven el grafiquito acá abajo, yo tengo este sistema, es dibujado así aleatoriamente, que quiero estudiar, pero yo no quiero estudiar más allá de esta frontera. Ahora, la frontera es importante, porque te indica hasta dónde quiere estudiar. Ahora, la frontera no tiene masa, se considera con masa cero, es decir, la frontera no intervendrá en el proceso. Eso es importante recordar. ¿Y qué es el entorno? Bueno, el entorno es todo el ambiente o medio circundante. Por ejemplo, yo conozco plantas, la mayoría que he visto, que el sistema o la turbina a gas está aislada, es decir, con colchonetas aislantes térmicos para que no salga calor al medio ambiente. Ok, entonces su entorno es una frontera muy definida y no hay calor, no hay transferencia de calor del sistema hacia afuera. Pero también conozco otras plantas más pequeñas que por diseño la turbina a gas no tiene esa protección. Es decir, que es posible que haya transferencia de la turbina hacia el medio ambiente. Generalmente esas turbinas no se pueden entrar cuando están en operación. Entonces, la frontera ahí es diferente. No existe, la frontera sí permitiría que se salga calor, ¿no? Pues por eso acá dice, los sistemas termodinámicos se pueden clasificar como aislados, cerrados y abiertos. Vamos a ver qué son esos. Por ejemplo, aislados. Es un sistema aislado, es aquel que no tiene ningún tipo de interacción, sea de materia, o sea de masa, o de energía con el medio ambiente. Son paredes rígidas, adiabáticas e impermeables. ¿Qué son las paredes? Dijimos aquí que la pared es la frontera. Por ejemplo, el sistema aislado. Nada entra, nada sale. Ni calor ni masa. Es decir, ni materia ni energía. Ese es un sistema termodinámico aislado, que es un sistema cerrado. No intercambia materia con el entorno. Es decir, sí puede intercambiar ¿qué? Calor o trabajo, pero la materia se mantiene ahí. Será un sistema cerrado. Por ejemplo, un pistón, un émbolo, que han puesto un ejemplo en émbolo. Por ejemplo, yo tengo un émbolo que tiene una determinada carrera, ¿cierto?
sea que el trabajo va a ser igual a la presión por el volumen. ¿Se acuerdan de su curso de química o de química, de gases ideales o de termodinámica también, tanto de academia como de la universidad? Entonces, si yo desplazo hacia la derecha, o sea, más amplío el volumen, voy a tener un trabajo, pero la masa interna del gas varía o no? No, porque sigue siendo, no permito que se escape, entonces sería un sistema cerrado, ¿ya? Sistemas abiertos, sí intercambian materia. Por ejemplo, la turbina a gas, siempre está entrando aire, ¿no? Siempre está entrando aire. Entonces produce calor, trabajo y la materia está entrando y saliendo. Entra aire por un lado del compresor y sale aire muy caliente por el lado de la chimenea. Es un sistema abierto. Dentro del tipo de fronteras, como bien claro, yo tengo dos tipos de fronteras. Una adiabática, que es la que te digo que tratan de cubrir toda la turbina con colchonetas con aislante térmico ¿para qué? Para tratar de que el calor se mantenga adentro y sea más eficiente. Lógico que en un sistema ideal sí se considera que todo el calor se mantiene adentro, pero en el sistema real, esas colchonetas, a pesar que están bien puestas, siempre permiten fugas de calor. En un sistema real no se podría considerar que todo el sistema es adiabático, pero para motivos de cálculo para motivos de cálculo se considera que es adiabático, que todo el calor se confina dentro de ese sistema. Y hay otro tipo de frontera que es la diatérmana. De verdad que ese término, primera vez que lo fui a escuchar, ahorita que está revisando, yo decía frontera no adiabática, le llamamos. Le llaman diatérmana, en otro diatérmana. No adiabático mejor, ese que permite que sí haya salida de calor. Es como le dije, la turbina que no está totalmente protegida, ¿no? Y entonces hay un intercambio de calor de la turbina hacia el medio ambiente. Entonces eso sí hay una pérdida porque estoy calentando el aire que circunda la turbina. Entonces eso no es la razón, ¿no? La razón es que mientras más calor yo confine, más eficiente es mi proceso. Vamos a seguir. Bueno, sigamos con los conceptos básicos. Algo que es importantísimo, que quiero que se quede, que quiero que al menos que esto sí se lleven se lleven para toda su vida, es que cuando un sistema o un cuerpo cambia de temperatura, ya sea aumenta o disminuye de temperatura, 100% seguro que ese sistema ha ganado o ha perdido calor. Eso es un concepto importantísimo. ¿Ok? Pero yo no puedo decir que cuando hay un aumento de calor o de energía, puedo decir esto, perdón, si yo aumento de calor o de energía, la temperatura siempre aumenta. ¿Alguien puede razonar eso? Me lo escriben ahí en el chat. Ok, vamos a responder. No. ¿Se acuerdan ustedes del calor latente? Del calor latente, ya sea de... Exacto, ahí respondieron. Del calor latente, ya sea de fusión o de solidificación. Yo le puedo entregar o quitar calor a un sistema, pero lo único que estoy haciendo es cambiando de fase a una temperatura constante. Y eso vamos a ver ahora cuando lleguemos a los ciclos a las máquinas térmicas, propiamente dicho. Están respondiendo, exacto. Entonces, vamos al concepto básico. Si un cuerpo gana temperatura o pierde temperatura, se puede decir que ganó o perdió calor. Y otra cosa interesante es que el calor se transmite en sistema de mayor al de menor temperatura. ¿Ok? ¿Qué es el equilibrio termodinámico? Es cuando un sistema está uniforme en tres conceptos: térmico, mecánico y químico.
Cuando es térmico es cuando todos los puntos internos de este sistema tienen la misma temperatura. Igual, todos los puntos del sistema tienen igual presión y tienen equilibrio químico cuando su composición química es uniforme. Entonces, ahí yo puedo decir que el sistema está en un equilibrio termodinámico. A pesar que el entorno pueda tener diferentes variables de temperatura, presión y composición química, pero la frontera le permite a este sistema no modificar en forma parcial parte de su área o región. Entonces, eso es lo que se le considera sistema de equilibrio termodinámico. Y eso nos ayuda mucho, porque en la realidad quizás no es tanto así, porque siempre hay transitorios térmicos, pero los sistemas, ¿qué hacen? Siempre tratan o siempre tienden en forma natural a un equilibrio térmico. Tengo, por ejemplo, aquí un sistema, dos sistemas y tres sistemas. Entre ellos van a comenzar a interactuar de tal forma que van a encontrar un equilibrio térmico. Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de su problema de calorimetría? Yo tenía un calorímetro con tantos gramos, con tanto calor específico, y le daba hielo y le ponía agua, ¿no? Pasaba un momento todo, y tenías una temperatura de equilibrio de los tres tipos en su momento, de la calorímetro, del hielo y del agua, ¿no? Llegaban a un equilibrio térmico. Ya, esto es lo mismo, es la misma analogía. Continuamos. Ya hemos visto lo que es el sistema, lo que es el equilibrio termodinámico. Y ahora vamos a ver cuáles son las variables o los parámetros que uno controla en una máquina térmica. De cajón, las variables más importantes son la temperatura y la presión. Con esas dos variables, tú puedes determinar, claro, siendo un gas ideal o agua o algún tipo de refrigerante que ya se tienen sus tablas, todas las demás variables o propiedades. Aquí he puesto este sólido, mejor dicho, o esta gráfica en 3D de la presión, volumen y temperatura de un líquido. ¿Ya? O mejor, puede ser del agua, ¿no? Dependiendo de cómo lo proyectes, vas a tener, por ejemplo, presión, volumen, voy a tener esta curva aquí, en 2D. Si yo proyecto presión, temperatura, voy a tener otra curva. Entonces, en conclusión, para nuestros cálculos, que vamos a hacer en algún momento los datos de la turbina gas o de una turbina vapor, solamente con la temperatura y presión yo podría ir a las tablas termodinámicas y determinar el volumen específico, la energía interna, que es la U, la entalpía, que es la H, y la entropía, que es la S, ¿no? Por ejemplo, acá tengo unas tablas. Miren, yo tengo que... Este es el agua saturada. El agua saturada es si se recuerdan en el tema de termodinámica, el punto de saturación es el punto donde vamos a hablar del agua, por ejemplo, el fluido está justo para cambiar totalmente de fase. Exacto. Entonces, si uno se da cuenta, aquí en esta tabla de presión, propiedades de agua saturada, yo tengo una temperatura de 100 grados a una presión de 1 bar, de 1.014 bar. A esta temperatura y presión prácticamente tengo el agua saturada. Está lista para volverse vapor, o si le quito energía, para volverse todo agua y seguir manteniéndose en líquido. Ahora, miren este dato de acá. 2.257, está en kilojoule por kilogramo, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cómo lo paso a calorías? ¿Lo multiplico o lo divido?
Se multiplica por 0.24, ¿no? A pasar a calorías. Sale 540.96. ¿Quién se acuerda qué es eso? 540. Va a estar en calorías por kilogramo. Kilocalorías por kilogramo, perdón. ¿No se acuerdan ese valor que era el calor latente del vapor? ¿Se acuerdan o no? Pues sí, es el calor latente del vapor. Exacto. Entonces, esta entalpía, este dato que está en kilojoule por kilogramo, nosotros en nuestros cursos de cursos básicos lo teníamos en calorías, ¿no? Calorías por gramo o kilocalorías por kilogramo, que es lo mismo como valor. ¿Listo? Ahora, estas tablas de aquí nos ayudan para determinar la energía en un punto termodinámico del proceso. Pero si yo tuviera todo, si fuera vapor, todo fuera vapor, tendría que utilizar el vapor saturado, tendría que utilizar este tipo de datos, de entalpía. Y la entropía nos va a ayudar solamente para facilitar los cálculos. Ya cuando lleven su curso, ahí van a utilizar más entropía para determinar la entalpía y los demás variables. Ahora, el vapor seco también tiene sus datos. Este ya no tiene nada de agua líquida, sino todo en forma de vapor. ¿Okay? Estas tablas están en cualquiera de los libros, lo pueden bajar en internet, inclusive hay apps ya que los pueden bajar. Por ejemplo, hay una empresa de válvulas que te da gratuitamente los cálculos o sea, en las tablas, tú le pones la presión y la temperatura y te bota toditas las variables, ¿no? Lo puedes bajar. ¿Ok? Hasta ahí vamos a ir con los conceptos básicos y ya vamos a entrar a lo que son las máquinas térmicas propiamente dichas. A ver. Perfecto. Seguimos. Dentro de las máquinas térmicas he considerado estas tres importantes: la turbina a gas, la turbina a vapor y los motores de combustión interna. Nosotros vamos a enfocarnos un poco por aquí y al final vamos a hablar un tantito de esto. Así que comenzamos. Listo. Vamos a hablar de las turbinas a gas. En el Perú, turbinas a gas hay desde hace mucho, mucho tiempo. Y todas tienen el mismo concepto y el mismo ciclo, Jules Brayton, que lo define, ¿no? Vamos a analizar un poquito este gráfico, que lo saqué del libro de Morán Chapiro. El libro está en inglés. Me pareció muy interesante. En el seminario que tuvimos la otra vez, hablamos un poquito de esto. Ahora vamos a ver si lo podemos aumentar. Esto no podría entrar porque es un ciclo, el compresor. El compresor, ¿qué se encarga el compresor? Ustedes dan cuenta nuevamente, este es un trapecio en el cual la parte ancha y la parte más pequeña de las bases. Por la parte ancha es por donde ingresa el aire del medio ambiente, normalmente. Entonces, ¿qué hace aquí? Internamente esto está diseñado con paletas. ¿Para qué? Para que al rotar este eje, que la turbina lo está moviendo, esto también gira y el aire va a pasar por todas estas etapas del compresor. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a reducir el área de contacto. Al reducir el área, automáticamente, ¿se acuerdan que la presión es fuerza entre área, cierto? Yo reduzco el área, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye?
aumenta. Entonces lo mismo sucede en el compresor. Le estoy reduciendo el área, entonces la fuerza, la presión aumenta. Pero considerando, deme un minutito por favor que quiero abrir la ventana. Un minutito por favor. Ya volví. Considerando en este caso el compresor, considerando que está ingresando por la parte más ancha el aire del medio ambiente a una temperatura, vamos a considerar de 20 grados centígrados y a una presión atmosférica de 1 bar, entonces este aire va a comenzar a pasar por todas las etapas del compresor. Puede tener, las más modernas tienen 3 etapas, las que tienen un poquito más antiguas tienen 16 etapas. Al final, en este punto 2, voy a tener un aumento de presión. Por eso se dice, la compresión 1-2 representa la compresión isoentrópica del aire que realiza en el compresor axial. Es decir, ingresa aire a la presión y temperatura que determiné y va a salir un aire comprimido a una presión y temperatura mayor. Normalmente está saliendo a 17 bares, entre 16 y 17 bares, o sea, entró uno y salió a 16 y 17. ¿Cuánto es la relación de compresión? 17 o 16. La presión de salida entre la presión de ingreso. Y la temperatura también aumenta en el mismo grado prácticamente, considerando el aire como un gas ideal. Entonces, si acá está entrando a 20 grados centígrados y aumenta 17 veces, más o menos por acá está en 380 a 400 grados el aire. En esa proporción aumenta. Es bastante, ¿no? O sea, tiene una temperatura de 400 grados centígrados. Entonces, este proceso de 1 a 2, lo vemos vamos a verlo aquí en este gráfico temperatura-entropía. ¿Ok? Este 1,4 es una isóbara. Este 2,3 es otra isóbara. Acá está. El mismo gráfico, presión-volumen. De 1,4, presión constante. 2,3, presión constante. Pero acá tenemos en otro gráfico temperatura-entropía, acá está presión-volumen. Entonces, este isóbara, para nuestro caso, no sé si se puede poner acá. Voy a poner 1 bar. 1 bar. Y acá tengo 17 bares. 17 bares. Igual acá. Y la temperatura incrementó desde el punto 1, que es 20 grados centígrados. 20 grados. Gracias al lápiz. Ojalá que esto pinte mejor. Hasta más o menos 400 grados. Es este punto acá. Entonces aquí yo tengo un cambio de temperatura y presión, ¿cierto? Ahora, todo ese aire, aproximadamente aquí hay 600 kilogramos por segundo de aire. Ese es el flujo másico. ¿Se acuerdan de su curso de termodinámica? Era la bolita M, bolita arriba, ¿no? Aquí como se ve acá. Ese flujo de aire va a pasar por aquí igual y va a entrar a una cámara de combustión, le llamamos. ¿Donde qué? Donde de los 600, como se mantiene prácticamente todo pasa nuevamente por acá, ingresa el gas o el combustible. Vamos a ponerle gas natural. Más o menos ingresa en una proporción de 1 a 50. Por acá está entrando 12 kilogramos por segundo de gas. Prácticamente todo es aire, ¿no? Entonces se considera que toda la mezcla se considera como el flujo másico del aire nada más. Y aquí hay una chispa que prende, en este caso el oxígeno
del compresor más el combustible. Este es el comburente, el combustible y este es el ignitor. Y automáticamente acá se produce una superllama de aproximadamente 2200 a 2500 grados centígrados. Y el flujo másico sigue siendo por acá 600. Este flujo másico, esta temperatura alta, sería ideal, porque yo tengo un punto acá de una entalpía en este punto altísimo. Pero, lamentablemente, la aleación del metal de la turbina no está, todavía no se ha creado o no se ha construido, no se ha definido un metal que soporte esas temperaturas. Actualmente las turbinas normal que están soportando es 1400 grados centígrados. ¿Ya? 1400 grados centígrados. Pero yo le meto 2200, automáticamente la voy a quemar y le voy a destruir la turbina. Entonces es parte de este aire y lo voy a tener que ingresar para refrigerar por aquí. Ahora, esta turbina, pues, este compresor tiene 3 etapas, esta turbina tiene 4 etapas, para una vez responder la pregunta de aquí del amigo. Entonces, es decir que por aquí comienza a expandirse el gas, chocando con los álabes, o bueno, así le llaman, o impulsando los álabes rotativos para mover este eje. Aquí, ¿a qué temperatura ingresa? A 1400 grados centígrados, 600 kilogramos por segundo, y a una presión, ¿qué presión? Del 2 al 3. Esta es una isóbara, sigue siendo 17 bares. Entonces, si uno va a las tablas de los gases ideales, con presión, temperatura, puede hallar la entalpía en este punto. Entonces, aquí se produce una expansión isoentrópica en la turbina. Mientras menos presión y temperatura salga acá, es mejor. Aquí en el punto 4 la presión es igual, la presión es 1 bar y la temperatura es 600 grados centígrados. Entonces, el punto 4 está definido por su temperatura y por su presión. Por eso es que miren, si se dan cuenta, 1 bar y acá tengo 1 bar también. El 1 y 4 está en la misma, es una isóbara, y el 2 y 3 también. 1 bar, 17 bares. 20 grados centígrados, acá tengo 400, acá tengo 1400 y acá tengo 600 grados. Una temperatura muy alta, sí, tiene mucha energía interna todavía los gases que salen al medio ambiente por la chimenea. Entonces, lo que he escrito acá está resumido aquí. Vamos a repasarlo rápidamente. Dice, la compresión 1-2 representa la compresión isoentrópica del aire que se realiza en compresor axial. La transformación de 2 a 3 entre el proceso de combustión a presión constante, ya le dije, ¿no? De 2 a 3 es con isóbara de 17 bares, ¿no? Cuando se produce el aporte de calor, el curso inyectado del medio al sistema debido a la oxidación del combustible. En otras palabras, es cuando se quema el combustible, entonces los gases de escape salen a una alta temperatura y una alta presión. Bueno, la presión se mantiene constante, la alta temperatura. En 3 y 4 se da la expansión, ¿no? Expansión isoentrópica. Isoentrópica porque se mantiene la entropía se mantiene constante, ¿no? Eso es en el mundo ideal. No existe transformación 4.1 y no, las diagramas se representa solo a modo de cerrar el ciclo, ya que el ciclo Brayton es en realidad, como se ha explicado, un ciclo abierto. Por eso esta zona de aquí no entra. El aire se manda al medio ambiente. Y listo. Ojo con estos datos, ¿ah? Presión 1 bar y temperatura 600 grados centígrados. O sea, estoy mandando al medio ambiente 600 kilogramos por segundo de aire a 600 grados centígrados. O sea, una temperatura y un flujo muy, muy, muy grande. Seguimos.
Bueno, mira, el ciclo Joule-Brayton de la turbina gas tiene las siguientes relaciones, ¿no? El trabajo del compresor. Para calcular cualquier tipo de trabajo, ya sea de trabajo calor, lo único que tengo que hacer es restar o sea, calcular el salto entálpico, le llamamos. Voy a decir, mejor dicho, la entalpía en 2 menos la entalpía en 1 por el flujo másico. Por eso, claro, el trabajo del compresor va a ser la masa del aire o el flujo másico por la diferencia de entalpía entre 2 y 1. ¿Y cómo calculo la entalpía? Con la presión y temperatura de cada punto termodinámico, de 2 y 1. ¿Y eso dónde lo calculo? No voy a las tablas de vapor, perdón, en este caso de gas ideal, de aire como gas ideal, y lo determino. Trabajo de la turbina, masa de aire más masa del combustible. Porque acá ¿se acuerdan que le dije? Acá entra 600 más 12 kilos, 600 de aire más 12 kilos de combustible, pasan por la turbina, y lo único que tengo que sacar es el resto de entalpías, en 4 menos 3. Ahorita va a salir negativo. El trabajo del ciclo va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Esto de aquí es importante, el calor adicional al sistema. El calor que uno ingresa al sistema depende única y exclusivamente del poder calorífico del combustible. Puede ser el poder calorífico del diésel, puede ser el poder calorífico del gas natural. Y esto es por la masa del combustible. Y se calcula también de esta forma. Esta es masa del aire. Como le dije, como la masa del aire es mucho, mucho mayor a la masa del combustible, todo esto de aquí se puede reducir en esta fórmula. Esta es masa de aire, pero es AA en su índice, ¿no? El trabajo del compresor es igual, pero el trabajo de la turbina ya no se considera la masa del combustible, se desprecia y sale directamente la masa del aire por H4 menos H3. Este es un sistema en que se utiliza para hacer cálculos más sencillos y esto ya para ser más finos. En realidad, ahorita el sistema de control de toda planta te va a entregar los datos del flujo de másico, del combustible, sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero si quieres hacer un cálculo más sencillo, lo puedes hacer tomando esta consideración. Ahora, lo mismo, pero pasando el flujo másico a dividir. Por eso es trabajo compresor con punto, por unidad de masa, ¿no? Entonces salen las mismas relaciones anteriores, pero todo está por unidad de masa, es lo mismo. Es mejor trabajar así cuando no tienes los datos de la unidad de masa, porque la masa va a ser un sistema, todo lo que entra es todo lo que sale. Entonces, no tienes mucho problema para dejar la masa al final, ¿no? ¿Para qué vas a calcular? Porque la masa siempre es un número muy grande, entonces mejor calculas así, por unidad de masa, y al final todo lo multiplicas por masa. La eficiencia del ciclo Brayton va a ser el trabajo del ciclo entre el calor absorbido. El trabajo del ciclo, como le dije, ¿no? Va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, lógico, porque la turbina produce una cantidad de potencia mecánica en el eje y esto es transmitido al compresor que lo consume parte de la turbina, ¿para qué? Para comprimir. Entonces, la resta de estas dos es el trabajo útil. Si yo acá pongo mi generador, voy a poner aquí pongo mi generador. Entonces, el trabajo del ciclo, esto de acá, va a ser el trabajo que puedo yo sacar como potencia útil del generador. Y la eficiencia del ciclo, bueno, es fácil, pues, ¿no? El trabajo del ciclo entre el calor absorbido. Es el trabajo del ciclo, que es la relación de aquí entre todo el calor que yo estoy entregando al ciclo, ¿no? Aproximadamente esta eficiencia está en el orden de 35 a 38%. ¿Ok?
Seguimos. Bueno, en la vida real, el ciclo real no tiene estas consideraciones. La compresión no es isoentrópica, es decir, no la entropía es de 1 a 2, es constante, sino realmente, de esta fórmula. Así funciona de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1 es el ciclo. Pero por motivos de facilidad de cálculo consideramos como de 1 a 2S, 2S a 3, 3 a 4S y de 4S a 1. Por eso dice, la compresión no es isoentrópica. La expansión no es isoentrópica. No es isoentrópica. Esto no es real. Es así. La expansión no es isoentrópica. No es así, sino es así. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué me importa a mí? Si tiene que ver, ¿por qué? Ahorita cuando vemos aquí. En todo el sistema se producen pérdidas de presión. Siempre hay pérdidas de presión o fugas también, ¿no? El proceso de combustión es incompleto, por lo cual no toda la energía química contiene combustible es liberada, en ella se consume energía calórica, ¿no? Eso es verdad también. No todo el combustible, no todo el poder calorífico es aprovechable, siempre tiene una eficiencia. Existen pérdidas por radiación y convección, existen pérdidas de energía cinética a través del base de escape cuando se utilizan máquinas industriales. Entonces, estas consideraciones te ayudan a entender por qué hay un ciclo real. Lo vamos a ver. Miren, ¿recuerdan que el trabajo del compresor era H2S menos H1? Ahora va a ser H2 menos H1. ¿Cuál va a ser mayor, 2S o 2, según la entalpía? Punto 2, porque tengo mayor temperatura. Tiene mayor temperatura a una misma presión, tiene mayor calor, es decir, o trabajo. Entonces, es decir, H2 menos H1 es mayor que H2S menos H1. ¿Entienden? Entonces, el compresor, ¿qué cosa? Consume más trabajo. Y se acuerdan que la eficiencia era, trabajo del ciclo es H2 menos H1. Si esto es mayor, este numerador va a ser menor, entonces la eficiencia del ciclo va a reducirse. Igual acá, miren. De H3 a H4, ahí ya no es así isoentrópico. Ahora, en este caso, entre 4 y 3, vamos a tomarlo como si fuera un triángulo, ¿ya? Cateto, y esta es la hipotenusa. ¿Cuál es mayor, de 3 a 4S o de 3 a 4? La hipotenusa es mayor, de 3 a 4S, ¿cierto? Entonces, en el mundo real, ideal, el trabajo de la turbina es mayor que en el real. En el ideal es mayor, en el real es menor. Es decir que, volviendo a este punto, H3 menos H4, en el ideal esto era mayor, pero en el real esto es menor. Y esto es mayor. Al final la eficiencia del ciclo se hace menor. Total, por los dos lados pierdes. Pero esto se tiene que considerar. Para hacer estos cálculos, normalmente ya te dicen que la eficiencia del compresor está en el orden de... Yo más o menos le digo, mira, la eficiencia del generador está en el orden de 97 a 98%. La turbina está en el orden de 90%, 89%. Este dato aquí. Y el compresor está en el orden de 80 a 85%. Con esos datos, ya tú podías determinar cada punto termodinámico, ¿no? ¿Qué? Porque el H1 es dato porque es del ambiente. El H2 es isoentrópico. También lo puedes... Perdón, el H2S es isoentrópico. Entonces, calcular el H2 es más sencillo porque ya tienes que esto vale 0.8 o 0.85. ¿Ok? Y así este es el ciclo real Joule-Brayton. Siguiente máquina, turbina a vapor. Una pregunta, hay que responder ahorita vamos a avanzar, faltan un poco más y ahí ya respondemos y conversamos un poquito más de cualquier tema de las preguntas que tengan, ¿ya? Este también es del libro Morán Chapiro. Como ven ustedes, yo soy he sido muy estudioso de ese libro, pero el Cengel es mejor. Perdón, no es mejor, sino es más didáctico. Ya tenemos un ciclo a vapor, propiamente dicho, con un enfriamiento, con unas torres de enfriamiento. Este es el condensador, la bomba,
el caldero o recuperador de calor, la turbina de vapor y el generador eléctrico. Como nosotros siempre analizamos la turbina de vapor, vamos a ver la turbina de vapor desde el punto de vista con agua líquida. Y viene este gráfico, pues, antiguazo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo hielo a menos 18 grados, yo tengo que entregar 37 kilojoules por cada kilogramo para pasar desde menos 18 hasta 0 grados. Pero en 0 grados yo voy a tener el siguiente, voy a tener hielo saturado, o el sólido saturado. De ahí, cada unidad de energía por unidad de masa que yo le entregue, voy a hacer que la masa que tengo acá se va a comenzar a fusionar y a volverse líquido. O sea, se vuelve amarillo, 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 se va a celeste. Y en este punto de aquí voy a tener agua o líquida saturada, ¿no? Que prácticamente todo el hielo se fusionó, pero si yo lo enfrío o le quito un poco de calor, va a aparecer hielo. Y si le aumento calor, va a comenzar a ganar temperatura. Entonces aquí yo le aumento 418 kilojoules por cada kilogramo de masa y va a aumentar la temperatura en forma lineal hasta llegar a tener vapor saturado. Perdón, líquido saturado. Este líquido saturado yo voy a entregar una gran cantidad, pero se dan cuenta, una gran cantidad de energía. ¿Para qué? Para que todo ese líquido convierta en vapor. Y yo tengo un punto, acá tengo vapor saturado, el punto de saturación, y después todo lo demás que yo le ingrese es para tener vapor sobrecalentado. Un vapor sobrecalentado que es muy útil, es lo que se utiliza para la turbina de vapor. ¿Ok? Todo esto es a un bar. A un bar. Si tuviera otra presión, todas estas variables de aquí cambian. ¿Ok? Bueno, acá tengo el diagrama de Molière, que es un diagrama temperatura-entropía. Ven que vuelve a utilizarse la entropía. Y tengo aquí un ciclo a vapor, propiamente dicho, donde tengo una turbina a vapor, un condensador, una bomba y un caldero. En el caldero yo estoy ingresando calor, está calentando. Vamos a comenzar por aquí, por el punto 1. De 1 a 2 yo tengo una bomba que lo único que hace es aumentarle la presión de 1 a 2. Si ustedes ven, de 0 a 1, de 1 a 4' hacia arriba es presión baja. Y esta es la presión de una isóbara que va desde 4 a 1, todo es igualito. De 4 a 1, 4' es una presión baja. Luego que pasa por la bomba, lógicamente el agua gana temperatura, por eso sube de 1 a 2, pero también gana presión. Salta de esta presión baja a esta presión alta, que es otra isóbara. O sea, es decir que todo de 2 hasta 3, hasta 3', todos tienen la misma cantidad, la misma presión alta. Entonces, a una presión constante, el agua fluye y entra al Hershey, o mejor dicho, recuperador de calor. En este caso es un caldero. Cuando hay fuego se considera caldero. Cuando hay gas caliente, nomás de otro proceso, se considera recuperador de calor. Esto es caldero, porque estoy calentando el agua con fuego directo, que ingresa de un combustible, ¿no? Y acá viene, se calienta el agua. Esta subida es natural. El agua más caliente sube y el agua más fría baja. Entonces es una recirculación natural. Entonces por acá sale, realmente aquí es así. Aquí viene así todavía. Verlo con más grueso. Sí. A ver. Y así. No te muevas. Ya, algo así. Es decir, sube, baja. Y esto sigue siendo líquido, ¿eh? Todo. Pero los puntitos de vapor ya son capturados por unas trampas que hay acá, unas trampas y se llevan hacia la turbina de vapor. Pero se lleva en estado de saturación, ¿eh? Ya no en 3, sino en 3'. Acá falta otro proceso. El 3 puede ser aquí y el 3' es acá. El 2 puede ser acá. Perdón, el 4
el 4, pero aquí hay un proceso más que el 4'. Pero bueno, vamos a tomarlo así como tal. Entonces aquí entra el vapor, se expande nuevamente en la turbina de vapor, pasa de 3' a 4, hay un trabajo aquí de la turbina de vapor, que es la delta de entalpía entre H3' menos H4', y esto, el agua llega a este punto, miren. Y sabemos que esta línea de acá es una línea de saturación, aquí es vapor saturado. Es decir, que si yo a este punto 4, donde está el vapor saturado, yo le quito calor, va a haber un cambio de fase. No varía la temperatura, por eso la temperatura es constante, ¿ves? De 1 a 4, 4'. Yo le quito calor y lo que va a hacer es un cambio de fase y va a ir hasta el punto 1. Y quito calor, entonces yo ingreso por un serpentín, ingreso agua fría. Agua fría, que como esto está con una temperatura superior, va a entregarle calor, va a perder calor hacia el serpentín, entonces al perder calor va a haber el cambio de fase. Y el agua que está entrando aquí, normalmente, aumenta su temperatura. Por ejemplo, en los condensadores que son con agua de mar o con agua de río, normalmente el agua está a 15 grados, por decir, ¿no? El agua de mar o el agua de río. Vamos a decir 20 grados. Entra al condensador el agua de río por el serpentín, y luego de quitarle el calor al vapor saturado y volverlo líquido, el agua que sale con 10 a 12 grados más, hasta 15 grados centígrados más. El agua que se devuelve al río sale caliente. O sea, 10 grados a 15 grados, pero tampoco, con respecto al mar, no es, wow, qué bestia, no es un poquitito, el mar es inmenso. Pero es para tener en consideración que el sí gana calor y por ende gana temperatura. Ok, vamos a salir de acá. Lo mismo que hemos visto, el trabajo de la bomba, por ejemplo. El trabajo de la bomba va a ser la entalpía en 1 menos la entalpía en 2. Pero la bomba sí se puede calcular como el volumen específico por la diferencia de presiones. Este volumen es el volumen en este punto 1. ¿Y cómo define el punto 1? Yo tengo la presión 1 y la temperatura 1. Normalmente acá está a 40 grados centígrados, todo desde 4 a 1 es 40 grados centígrados. Normalmente acá se ve un poco más, ¿no? Porque este es un sistema diferente, pero en la práctica está a 40, 60 grados centígrados. Entonces tú vas con 60 grados centígrados y la presión es bajísima, es menor, es 0.1 bar, una presión bien bajita. Entonces vas a tu tabla y puedes sacar la entalpía 1. O le pones acá de frente, ¿no? La presión 1. La presión 2, la presión de la bomba, de la descarga. Con eso calculas el trabajo de la bomba. Luego, el calor del calentador, o del recuperador del calor, o del caldero es H3 menos H2, ¿no? Es la entalpía en 3, la entalpía en 2. La entalpía en 3, sencillo, tengo una temperatura, tengo la presión, esta isóbara, voy a las tablas de vapor y me dicen, ok, este es vapor saturado. Ah, ok, con ese dato ya calculo aquí el punto 3. El punto 2 es líquido. Tengo que buscar el agua nomás. Del agua. Y hago el resto de entalpías por el flujo másico y ya está. Tengo el trabajo del proceso 2-3. Y así, para la turbina y para el condensador. La eficiencia. ¿Cómo se calcula la eficiencia? Es el trabajo neto entre el calor ingresado. Para nuestro gráfico va a ser igual. El trabajo neto va a ser el trabajo de la turbina de vapor, H3 menos H4, menos el trabajo de la bomba. Porque la bomba, lo único que está haciendo es aumentando la presión, pero no saca trabajo neto. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo poner mi generador. Entonces, hay que restar estos dos trabajos para hallar el trabajo neto. ¿Y cuál es el calor? El calor ingresado es el calor
es la delta de entalpía, o sea, el salto entálpico entre la entalpía del vapor saliendo menos la entalpía del agua que sale de la bomba. Con eso calculo yo la eficiencia. ¿Ok? Si ustedes ven aquí, tengo dos gráficos pegados. Acá tengo una turbina a gas. Y un sistema de turbinas a vapor. ¿Ok? La turbina a gas que tengo, ¿no? Tengo que el combustible tiene esta energía. En combustible, tú lo puedes hacer en gigajoules o por volumen, es lo mismo. Tiene 1.77 gigajoules por hora, está ingresando. El flujo másico está aquí. Si ustedes se dan cuenta, toneladas hora es 1729.8. Vamos a ver cuánto es esto en kilogramos por segundo. A ver. 1729.8 toneladas, ¿no? Por hora es eso, ¿cierto? Hora. ...480 kilogramos por segundo. Aproximadamente esta turbina a gas de 173 megavatios está entregando 500 kilogramos por segundo de flujo másico. ¿A qué temperatura? 586.9 grados centígrados. ¿Ok? Esa es si no hubiera este sistema, esto se mandaría al medio ambiente. Pero en este proceso, esta turbina a gas ya está dando 173 megavatios. Entonces, aquí el gas comienza a tener un intercambio de calor con estas tuberías o estos haz de tubos. ¿Hasta cuánto? Hasta que stack significa chimenea. Pasa de 586.9 a 103.7 grados centígrados. Entonces hay un cambio de temperatura, ¿no? De más o menos 580 grados centígrados. El gas de escape ha perdido 580 grados centígrados, porque el flujo másico se mantiene constante, pero supuestamente no hay fugas, sale por acá lo mismo. Entonces, si él ha perdido esa temperatura, él ha perdido calor. Como ustedes saben, la ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si alguien ha perdido calor, ese calor tiene que tener un balance. Entonces, alguien lo ha ganado. En este caso, ¿quién lo ha ganado? El calor ha sido ganado por el agua para calentarse, para cambiar de fase y sobrecalentarse. En este caso, acá tengo 3 domos. Los domos son especies de ollas donde hay una mezcla de agua y vapor, agua y vapor, agua y vapor, donde se produce el cambio de fase del agua. Justamente aquí, ustedes se dan cuenta, miren esta línea, vamos a analizar de alta presión ya. Esto se llama economizador. Es decir, se llama economizador, ¿por qué? Porque ayuda a que la temperatura del agua aumente a tal punto que esté 5 grados, aproximadamente 5 grados antes de la temperatura de saturación. Entonces aquí entra agua, vamos a suponer que la temperatura de saturación son 350 grados. Entonces aquí entra agua a 345 grados centígrados en forma líquida. Entonces aquí el agua, ¿qué hace? Pasa por este evaporador, donde aquí, este punto es más caliente que este, ¿no? Por lógica, ¿no? No es que aquí está perdiendo, aquí es 586 y acá 103. Entonces acá hay más calor. ¿Aquí qué hace? Aquí se produce el cambio de fase. Los 2.200 kilojoules por kilogramo que vimos, aquí se tiene que entregar. Esto está diseñado para eso. Entonces aquí se produce que el agua cambia de fase de vapor. Entonces si se dan cuenta que entra medio rosadito y aquí sale medio rojito. Está entrando, ya esto es vapor ya. ¿A qué presión? 41 bares. ¿A qué temperatura? 384 grados. 220 toneladas hora y una entalpía de 3.173. Si ustedes van a las tablas de vapor saturado, van a encontrar a 41.7 bares, 384 centígrados, esta entalpía. Entonces la entalpía, el vapor viene y se sobrecalienta acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar vapor sobrecalentado a la turbina, porque si le llevo vapor saturado, como la turbina está como a 50, 80, 70 metros,
se va a enfriar y va a aparecer gotitas de agua, y esas gotitas de agua va a traer dos problemas, una en las tuberías y otra en las alas de la turbina. Entonces por aquí se sobrecalienta y se sobrecalienta otra vez y sale por acá. Miren, ¿eh? De 384 grados que sale del domo, el vapor pasa a 567 grados centígrados. La presión aumenta de 4 veces prácticamente, de 41, no, 3 veces, 136 bares. Perdón, este dato no está bien porque la presión se mantiene constante, este no es de acá. Este es con este. Este 41 es con este 40.2. Acá me falta otro, porque la presión tiene que mantenerse constante, no puede variar, lo único que varía es la temperatura. Entonces déjenme ver, vamos a hacer seguimiento a este gráfico acá. Este punto es de este acá. Este punto es de esta línea. Aquí no han puesto la variable, pero vamos a ver aquí, el condensador, todo HP, acá está. 167 bares. No, 167 grados centígrados, no pone el bar. Pero aquí la presión tiene que ser constante. Por ejemplo, este 41.7 es con este correspondiente con este 40.2. Hay una pequeñísima pérdida de presión. Pero este 136 debe ser mantenido constante en toda la línea roja. Todo es 136 prácticamente. No puede ser diferente porque la presión la da la bomba y la bomba ya la determina y prácticamente es invariable. Ok, vamos a seguir. Entonces viene por aquí, hay pérdidas de presión naturales y llega a 132.6 bares, 565 grados centígrados, 3.508 de entalpía, kilojoule por kilogramos y 595 toneladas hora. ¿Por qué 595? Porque miren, si bien es cierto que hay una línea roja de 193, acá hay otro B1C1, es decir, que son 3 calderos o 3 recuperadores de calor que están aportando 200 kilogramos, 200 toneladas. 2 más 2, 4, más 593. Prácticamente está balanceado, ¿no? O sea, hay un aporte. Acá llegan tuberías que se juntan y viene para expandirse en la turbina de alta. Y interesante, ¿no? Entrando 132.6 bares, sale 43.6 bares. O sea, es decir, hay una caída de presión y la temperatura también cae. 565 a 397.8. Ahora, ¿tú quieres saber cuánto es la potencia de la turbina? Resta, pues, 3.508 menos 3.203 kilojoule por kilogramo. A eso multiplicas por el flujo másico, ¿de cuánto es? 595. Vamos a ver si salen los cálculos o no. Vamos a ver. 3.508 menos 3.203 kilojoule por kilogramo, ojo, es igual a 305 por 595 toneladas hora. Ya, pero no puedo tener toneladas hora, tengo que tenerlo en kilogramo por segundo. Ya, sale 50.4 megavatios. Entonces, para este arreglo, la turbina de alta presión está entregando 51 megavatios. Igual pueden calcular para la de IP y van a sacar que la de LP es la que da más. Al final, ¿cuánto entrega todo? 300 megavatios, ¿no? Entonces, si se calculan para la LP debe ser unos 60 megavatios y la de IP sí entrega como 180, 190. Normalmente está así, la turbina de baja presión está entregando 60%, la de esta 25, perdón, 50, 20, 30, algo así. Entonces, en otras palabras, el cálculo se hace restando las entalpías de ingreso en la de salida por el flujo máximo. Luego, igual es para la turbina de baja. Ahora, luego que todo el vapor, si ustedes se dan cuenta, miren, acá tengo 595, acá tengo 68, 681, pero aquí que tengo 804. Por la de alta presión pasa a 595 toneladas hora. Por la de intermedia 681. Y por la de baja 804. Entonces la de baja es la que tiene mayor flujo másico. Y eso hace que se aumente su trabajo.
Ahora, todo este eje es corrido, ¿eh? Todo está en un mismo eje. ¿Para qué? Para que todo ese trabajo sea transferido al mismo eje, y al final salga el generador y de ahí va el transformador y se van a red. ¿Ok? Vamos a seguir. Bueno, lo que hemos visto anteriormente, ahora lo estamos viendo aquí en este gráfico de Molière completo, ¿no? Por ejemplo, este es el punto, el salto, este es el punto de ganancia de trabajo de la turbina de alta. Esta es la ganancia de la turbina de IP. Ya, esta es la ganancia de la turbina de baja presión. ¿Ok? Estos son puntos termodinámicos. 165 grados centígrados, 132 bares. 165 grados centígrados, 38 bares. 306 grados centígrados, 6.3. Profesor, ingeniero, aquí veo que este es más grande. Claro, como salto entálpico puede ser más grande, pero nos falta multiplicar por el flujo másico, la idea del trabajo. El flujo másico hace que la turbina de baja presión aumente, porque tiene mayor flujo. ¿Ok? Bueno, ya en la última parte, ¿qué hora son ya? 8:20. Tenemos los motores de reciprocantes o de combustión interna. Son los motores tipo de carro de 4 tiempos, donde se utilizan mucho en grupos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en hospitales, en edificios, cuando se va la energía, hay una transferencia automática y arranca el grupo diésel para suministrar energía hasta que se reponga el sistema de eléctrico, ¿no? Hay muy grandes, ¿no? Hay grandes, hay desde lo más chiquito de algunos kilowatts hasta hay ahorita hasta de 40 megavatios ahí. En la zona de la selva, como ustedes sabrán, en Loreto, hay que estar orando por ellos, están pasando por una etapa muy difícil. La verdad que es muy penoso lo que está pasando a ellos. Al ser un sistema aislado y no haber línea de transmisión que interconecte esa zona con el sistema eléctrico nacional, ellos tienen muchos problemas de electricidad. Es por eso que tienen subsidio de combustible para que tengan grupos diésel o motores reciprocantes que les permitan suministrar energía, ¿no? Yo he viajado allá en el año 2014 para ver la puesta en servicio de unos motores Wärtsilä que son los que están más adelante, perdón. Aquí estos motores. Cada uno de 7 megavatios, total son como 20.5 megavatios. Motores Wärtsilä. Este es el generador, esta es la parte del motor térmico. Los turbocompresores que le ayudan a aumentar la temperatura del aire y hacer más eficiente el proceso. Estos son los grupos que ustedes quizás han visto y quizás hasta en las universidades también están ahí, ¿no? Que están de backup. En el Perú yo he operado estos a gas natural, muy, muy interesantes, muy sencillos. El motor es Caterpillar y este es el generador Caterpillar también. También tiene estos pequeños turbocompresores para el aire. Y estos son los datos que uno maneja. Por ejemplo, yo he visto un generador de 2 megavatios con 2 motores, uno aquí y otro acá más, en tándem le llaman. 1 megavatio más 1 megavatio, 2 megavatios. Entonces el eje es un solo eje. Un motor mueve y mueve, igual como las turbinas aquí. Y PHP, y aquí falta esto, ¿no? Falta estar aquí la turbina acá, ¿no? El eje, perdón. Entonces los tres mueven el mismo eje, igualito, es lo mismo, la misma topología, si se puede decir. Bueno, hasta aquí es lo que quería explicarles, enseñarles. No sé si está ahí el coordinador de la IEEE San Marcos.
Bueno, ingeniero, muchas gracias. Ahora estaremos procediendo a las preguntas. A ver, ¿cómo vemos lo de las preguntas? Ingeniero, me está diciendo acá una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los motores del ciclo Ingeniero, ¿puede escuchar? No, nada. A ver. Un momento, por favor. Ingeniero, buenas noches. ¿Me puede escuchar? ¿Me escucha aquí? Sí, sí. Sí te escucha. Sí. ¿Escucha? Sí, sí se escucha. Ok, correcto. Ángelo, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas ahí? ¿Estás ahí? Sí, se te escucha un poco entrecortado. Ok. Creo que es mi internet. Podemos pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias por su experiencia compartida, ingeniero. Agradecemos por su tiempo principalmente y gracias, ¿no? Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Mi compañero Ángelo va a proceder a leer las preguntas. Continúa, Ángelo. Ok. Dame un minuto, por favor. Un momento. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, creo que está teniendo unos problemas por acá de audio. Pero a ver, voy a proceder a leerle las preguntas, ingeniero. A ver si nos puede contestar con alguna de ellas. Bueno, aquí un compañero dice, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre los motores de ciclo Atkinson y el ciclo Otto? Ya que tengo entendido que el ciclo Atkinson tiene mayor eficiencia. Habrá que preguntarle a la gente que produce carros, porque esos son ciclos de automóviles. El ciclo Atkinson, pues lo que tengo entendido que es muy antiguo y recién se ha vuelto a poner en uso, pero para automóviles. No sé si este curso va orientado a eso. Bueno, era una pregunta general que preguntaba el amigo aquí. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿cuántas etapas tiene tiene una turbina a gas versus una a vapor? Escucha, la turbina a gas normalmente tiene 4 etapas, ¿ya? Normalmente, las de más de 170 megavatios. La turbina de vapor es muy variable. Es muy variable. No es muy importante para la parte eléctrica la cantidad de álabes que tenga, porque cada álave y álave móvil fijo es una etapa. Pero, por ejemplo, más o menos me parece que la turbina de alta presión tiene como 15 etapas, la turbina de intermedia tiene unas 8 o 9 etapas y la de baja presión tiene como 6 o algo así. Pero no es tan, ¿cómo puedo explicarlo? O sea, no determina mucho el número de etapas porque es variable dependiendo del fabricante. Pero la turbina a gas sí han estandarizado que con 4 etapas es lo más eficiente. Ok. Muy interesante, ingeniero. Tenemos otras preguntas aquí en Facebook, estamos transmitiendo en vivo. Dice, ¿por qué el perfil axial de una turbina a vapor es más cónica que una a gas que es más exponencial? Esa pregunta no la entiendo muy bien. ¿El perfil axial?
Sí, a ver. Sí, está preguntando acá, habla de de las turbinas, ¿no es así? Con respecto a su perfil axial. ¿Cuántas etapas tiene una turbina a vapor versus una turbina a gas? También pregunta la misma persona. Sí, ya le respondí. La turbina a vapor, como son tres turbinas a vapor, por ejemplo, el tamaño de una turbina a vapor, por ejemplo, de 20 megavatios, debe ser de largo, es más o menos 1,5 metros, chiquitita. Es bien chiquitita. Y de alto pues, puede llegar a 1 metro. En cambio, una de 20 megavatios de una turbina a gas tiene como 30 metros. Con todo el compresor. O sea, es muy variable eso. Ahora, la otra pregunta, el axial y exponencial, no, ya es un tema de diseño, no sé si, no sé si puedo, de repente respondo algo que no se ajusta a la verdad. Realmente no entendí tampoco la pregunta. Bueno, en todo caso, tal vez se podrá hacer la pregunta hacia su correo o dejándonos acá la pregunta y después la enviamos. Y sí se podría contestar. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿no? ¿Qué tipo de sistema debaten? ¿Qué tipo de sistema es o debaten una planta de generación combinada diésel-vapor? No entendí. ¿Qué tipo de qué? ¿De sistema? Habla bueno, creo que se está refiriendo a la generación combinada de diésel y vapor. Tal vez usted nos puede hacer recordar un poco de eso, o tal vez nos puede mencionar algo breve. Lo que he explicado hace un momento aplica para turbina a gas o para una turbina a gas alimentada con gas natural o una turbina a gas alimentada con combustible líquido diésel. Es más, aquí en el Perú tenemos la central térmica de Ventanilla y la central térmica de Fénix, que son duales. Es dual, es decir, que tiene el sistema de combustión, la turbina a gas, tanto para gas natural como para diésel. Y su recuperador de calor, sus tubos están preparados para gas natural, que es más sencillo porque gas natural es limpio, y para la cantidad de las trazas de plomo o azufre que puede tener el combustible cuando es diésel. Es más grueso, es más robusto la configuración de los tubos. Así que todo lo que he hablado, no solamente, claro, yo me refería al gas natural, pero igualito puede trabajar para lo que es en un ciclo dual, es decir, diésel-vapor, ¿no? Entendido, ingeniero. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos completamente agradecidos por parte del grupo IEEE 2020. Bueno, ingeniero, de antemano queremos agradecer a todos los presentes aquí, ¿no? Para amenizar esta conversación. Habrán próximos eventos que serán el día de mañana, el día de pasado mañana. Todos están invitados y muchas gracias, ingeniero, por su experiencia compartida. Bueno, nuevamente muchas gracias, de verdad que para mí ha sido muy enriquecedor participar en este introductorio de máquinas térmicas. De verdad que estoy llano a ayudarlos en lo que necesiten. Por ejemplo, hay muchos fenómenos, ya sacando un poquito de la parte termodinámica, térmicas, por ejemplo, hubo un disparo el día domingo de una línea de transmisión por efecto Ferranti, que están llevando línea de transmisión. Es importante conocer, saber, y va a haber hasta análisis de falla. Hace unos años hubo resonancia subsíncrona en algunas unidades que están conectadas en la red de 500 kilovoltios, un fenómeno que no se daba en el mundo desde el año 75, por ahí. En el Perú se dio y rompió 3 ejes de turbinas a gas, por ejemplo. Entonces hay mucha información, mucho conocimiento que todavía no se tiene profundizado, no se está
llevando o no se está difundiendo en las universidades. De verdad que hay bastantes cosas que están sucediendo en el sector que uno se puede poner a investigar y de verdad que es muy interesante. Ahora con el internet ustedes pueden encontrar los artículos, si es en inglés o en español, en otro idioma, y automáticamente son traducidos y les va a ayudar mucho, ¿no? Apunten estos fenómenos. La verdad que el resonancia subsíncrona es muy bueno. Cualquier cosa me pueden consultar ahí. Tuve la suerte de participar en varios simposios y cursos de eso. Y en general, para cualquier tema, opero una subestación de 500 kilovoltios, una subestación con una línea de transmisión de 500 y tiene sus particularidades. Se está aprendiendo, o sea, si a pesar que ya tiene algunos años, pero los fenómenos se están aprendiendo nuevamente, se están viviendo, mejor dicho, los fenómenos. Entonces, cada vez es más información, más papers que se están sacando y para qué, de verdad que esto es muy dinámico, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al grupo de la PES, de la IEEE, por esta invitación. Espero que volvamos a encontrarnos en otra oportunidad. Solamente les pido, cuídense mucho, piensen bien. Como yo hablo, yo les quiero terminar con esto, algo muy importante. Mira, los conocimientos técnicos se adquieren, ¿ya? Pero el tema de seguridad es muy importante. Es algo que es un tema más de actitud o de personalidad, y eso tiene que ir formándolo. Yo siempre tenía un lema que en Luz del Sur me enseñaron, ¿no? No hay trabajo ni actividad o actividad de emergencia tan importante que no se puede hacer con seguridad. Y ahora lo que le digo a la gente con que trabajo, que no se puede hacer con seguridad y con bioseguridad, y ustedes tienen que aplicar eso. Tienen que ser muy inteligentes al hacer, cuando salgan a comprar, cuando lleguen a su casa, lávense las manos, cuídense bien. Ustedes son jóvenes, de repente son asintomáticos con este virus, esta plaga que nos está dando, pero tienen familia, la cual de verdad que me dolería mucho que porque alguien no tomó una previsión, estén tomando consecuencias. Miren cómo están ahorita los sistemas de salud, están muy complejos, muy duros, y de verdad que